He observado, a raíz de una pregunta de Rocío, que aparece en los ejercicios que he enviado una parte de la cantidad de movimiento. Lo había dejado un poco para más tarde, pero bueno, ya que aparece, voy a aprovechar para explicaros el concepto de cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es un nuevo concepto que utiliza la física para dar información de la masa y la velocidad que tiene un cuerpo, pero esa información juntas. Nosotros sabemos que un cuerpo tiene más masa o menos masa y nos podemos hacer una idea de su peso en función del planeta que estemos, y podemos tener una idea de que un cuerpo va más rápido o más lento en función de esa velocidad. Pues bien, los físicos establecieron un nuevo concepto que es cantidad de movimiento momento lineal, que era multiplicar la masa del cuerpo por la velocidad de ese cuerpo. Y a esa multiplicación, a ese producto, se le llama, insisto, en física, cantidad de movimiento o momento lineal. Cualquiera de los dos nombres vale. Y se representa por la letra P. Aquí lo tenéis, ¿vale? En la captura que he hecho, donde nos dicen que una es el producto de la masa por su velocidad, simplemente, ¿vale? P igual a m por v. Es una magnitud vectorial, ¿de acuerdo? Igual que todo, tiene módulo, dirección, sentido, el eje X, el eje Y, el eje Z, igual que todo, aunque nosotros fundamentalmente vamos a trabajar en el eje X, pero como veis aquí hay algunos problemillas donde se pueden también utilizar, ¿vale?, las coordenadas en los distintos ejes. Bien. No tiene unidades el nombre, es decir, igual que kilogramo por metro partido segundo cuadrado es el newton, la cantidad de movimiento son kilogramos por metro partido segundo y no se le ha dado ningún nombre. Por lo tanto, la cantidad de movimiento viene dado en física por kilogramos por metro partido segundo. Aquí lo tenéis, aquí abajo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces es el concepto. ¿Qué es cantidad de movimiento? ¿Qué es momento lineal? Es simplemente el producto de una masa por una velocidad. Y a ese producto en física se le llama momento lineal. Por lo tanto, podemos entender que un cuerpo que tiene una gran masa, una gran masa, como puede ser, imagina un camión de 20.000 toneladas cargado de vigas de hierro, que va a una velocidad por 60 km/h, si multiplicas, aunque vaya a una pequeña velocidad, por esa gran masa que tiene una gran cantidad de movimiento. Y ahora, imaginad al revés, viene un turismo a una velocidad de 110, 120 km/h, pero con una masa mucho inferior. Cuando se produce el choque, ¿qué ocurre? Normalmente, si os fijáis, el que la lleva toda de perder es el coche porque tiene menos cantidad de movimiento que el camión. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea que nos refleja este concepto, la inercia que tiene un cuerpo. Si un cuerpo tiene mucha masa y poca velocidad, puede tener mucha más cantidad de movimiento que otro que lleve mucha velocidad pero tenga menos masa o viceversa, ¿vale? Pues bien, este concepto se utiliza muchísimo en física porque nos permite calcular velocidades finales, velocidades iniciales, fuerzas y tiempo. Y para ello hay una fórmula que es lo que se conoce con el nombre de la variación del momento lineal. Como vosotros estáis derivando, pero como todavía se supone que no sabéis derivar, no vamos a utilizar el concepto oficial que es la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, sino que vamos a utilizar ya directamente, aquí lo tenéis, la fórmula derivada. Es decir, la variación de la cantidad de movimiento es F por T. Esa variación de la cantidad de movimiento sería P final menos P inicial igual a F por T final menos T inicial. Como normalmente el tiempo va a ser siempre, casi siempre el tiempo inicial es 0, pues nos queda F por T. ¿Y qué es PF? Pues será la masa por la velocidad final, la masa por la velocidad inicial igual a F por T. Fijaos que aquí podéis sacar, ¿veis? Tenéis velocidad final, velocidad inicial. Es otra manera de poder calcular velocidades finales, no solamente por el MRUA ni por el teorema de la energía. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, cuando una partícula está libre de fuerzas, F igual a 0, entonces se mantiene que el momento lineal es igual a 0. Por tanto, en un sistema donde la sumatoria de fuerzas de todas las fuerzas exteriores que actúen sobre el sistema sea igual a 0, en ese caso podemos decir que la cantidad de movimiento se mantiene constante. ¿Y eso por qué es importante? Porque si la cantidad de movimiento se mantiene constante, es decir, es igual a 0, podemos decir que P final menos P inicial es igual a 0, por lo tanto la P final es igual a la P inicial. Y de aquí podemos decir que la masa por la velocidad final, lo pongo aquí, ¿vale? La masa por la velocidad final es igual a la masa por la velocidad inicial, con lo cual podemos establecer sistemas de ecuaciones para resolver ejercicios. ¿De acuerdo? Por tanto, repito, cantidad de movimiento, masa por velocidad. Su unidad, kilogramos por metro partido segundo.
hay una fórmula que relaciona la fuerza con la cantidad de movimiento, que es esta. La variación de la cantidad de movimiento es fuerza por incremento de tiempo. Como la variación de P siempre es P final menos P inicial, pues eso será igual a la fuerza por T final menos T inicial, incremento de tiempo. Pero como normalmente el cronómetro está en cero, nos queda simplemente F por T, ¿de acuerdo? Hay otro elemento también muy importante que es el impulso mecánico. Fijaos, el impulso mecánico de una fuerza es el producto de la fuerza por el intervalo de tiempo. ¿Esto es una definición? Pues ya está. ¿Qué es el impulso? Fuerza por tiempo. Luego, fijaos, fuerza por tiempo también incremento de movimiento. Pues luego tenemos una ecuación nueva que nos dice que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. ¿Vale? Como nosotros hemos dicho que fuerza es igual a incremento de P es igual a F por incremento de tiempo, según la variación del momento lineal, y ahora en física nos dicen que el impulso es el producto de la fuerza por el incremento de tiempo. Como veis, si el incremento de P es F por incremento de tiempo y el impulso es F por incremento de tiempo, pues llegamos simplemente a la deducción que el impulso lógicamente es incremento de P. Con lo cual, siempre que me pidan en un problema impulso, automáticamente estoy calculando el incremento de P o viceversa. Aquí tenéis un ejercicio, ¿veis? Sobre un cuerpo de 3 kilogramos actúa durante un intervalo de tiempo una fuerza que viene dada por 9I menos 6J. Su velocidad inicial es 13. Calcula el impulso mecánico. Fijaos, simplemente multiplicar fuerza por tiempo. Multiplicamos fuerza por tiempo y ahora, eso sí, la I por la I, la J por la J y sacamos la solución. Y la velocidad que adquiere al aplicar, como sabemos que el impulso es variación de cantidad de movimiento, ¿y qué hemos dicho que es variación de cantidad de movimiento? P final menos P inicial. Luego tendremos masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial y nos queda, lógicamente, la masa por velocidad final menos velocidad inicial, factor común, y ya podemos despejar, ¿de acuerdo? Es simplemente esta, ¿vale? Entonces, ahora mismo os voy a dejar esto para mañana, pero este problema 18, ¿vale? Os lo mandaré mañana también para el próximo día. Y finalmente, si observáis la conservación de la cantidad de movimiento. Nosotros tenemos varias conservaciones, la conservación de la cantidad de energía, la de energía mecánica, energía potencial, energía cinética. Pues hay una muy importante también, que nos sirve para resolver muchos problemas, que es la conservación de la cantidad de movimiento, que nos viene a decir simplemente que la cantidad de movimiento antes de un proceso tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después de un proceso. Por ejemplo, imaginad el disparo, como tenéis aquí, el disparo de una pistola. Antes del disparo, la pistola está lógicamente en la mano del tirador, cargada, en reposo. Dispara. ¿Qué ocurre? La bala sale hacia adelante y la mano retrocede. Entonces, la cantidad de movimiento del sistema mano o bala-pistola antes del disparo tiene que ser igual a la cantidad de movimiento del sistema bala-pistola después del disparo. Y eso se representa aquí por esta fórmula que tenéis aquí, ¿veis? PA más PB es igual a constante, o dicho de otra manera, la cantidad de movimiento total de un sistema de partículas permanece constante. Dicho de otra manera, fijaos, P del sistema antes más P del sistema antes tiene que ser igual a P del sistema después más P del sistema después. Y ahí es donde tenéis, ¿veis? La masa de A por la velocidad de A, igual y así sucesivamente. Esto lo vamos a ver mejor aquí en este ejercicio. Fijaos, calcula la velocidad de retroceso de una pistola de 900 gramos que dispara horizontalmente una bala de 28,35 con una velocidad de 355. ¿Qué hacemos? Como las fuerzas que actúan son interiores, es decir, no hay nadie, la bala, cuando nosotros aislamos el sistema, imaginad solamente en el universo, la pistola con el dedo que dispara, ¿de acuerdo? Entonces, esa pistola está en reposo antes del disparo. Luego, la cantidad de movimiento de la pistola, es decir, la masa de la pistola por la velocidad de la pistola más la masa de la bala por la velocidad de la bala antes del disparo tiene que ser igual a 0, porque está en reposo. Dispara. ¿Qué ocurre? Pues que la bala sale con una velocidad de 355 metros partido segundo. Y me dicen que calcule la velocidad de retroceso de la pistola. Hago la igualación, ¿veis? La P antes igual a P después y me queda la masa de la pistola por la velocidad de la pistola más la masa de la bala por la velocidad de la bala. Todo lo conozco, lo único que no conozco es la velocidad de retroceso de la pistola. Pues lo que hago es despejar esa velocidad de retroceso de la pistola y me sale lógicamente negativo porque está retrocediendo menos 11,18. ¿De acuerdo? Le echáis un vistazo, esto ya lo volveremos a explicar el viernes
os dejo para que hagáis los ejercicios para mañana. Simplemente recordaros la pregunta que me hacía Rocío, que la cantidad de movimiento es masa por velocidad final. O dicho de otra manera, incremento de P es P final menos P inicial. Es decir, la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Y de esa manera calculo el incremento de P. Bueno, chicos, espero que este también os sirva, ¿vale? Y ya seguimos en contacto. Que mis besos para todos.